ahora tenemos nosotros al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Un placer tenerlo acá. Mercedes, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ustedes lo conocen muy bien, él es abogado internacionalista y él siempre tiene una mirada importantísima de cómo es que nos están viendo la comunidad internacional a los peruanos. Y es por ello que le pregunto, hemos visto este atentado contra la prensa, la libertad de opinión, que se está dando lamentablemente en este gobierno de Pedro Castillo, que ha pasado en otros gobiernos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, se está dando. Y quiero preguntarle, doctor, ¿cuánto va a afectar justamente este secuestro de tanto del periodista, del camarógrafo, del chofer de Cuarto Poder, en cómo nos van a ver pues internacionalmente a nuestro país como supuestamente un Estado democrático? Bueno, fíjate, Mercedes, cualquier circunstancia que involucre una situación que pone en riesgo al periodismo nacional siempre va a llamar la atención. La democracia es absolutamente un sistema político donde es irrestricto el ejercicio de la prensa, del periodismo. Ningún periodista debe ser cooptado, ningún periodista debe ser reducido. Yo creo que el ministro del Interior, que nos ha dicho a los peruanos que se va a investigar, pues que esa investigación comience y termine pronto, porque nadie puede ser reducido ni siquiera por instantes, por segundos, y mucho más conminado a decir o a declarar cosas que no ha salido de su propio acto volitivo. Todo esto de aquí es muy delicado, creo que debe realmente procesarse en la investigación y emitirse algún pronunciamiento, comunicado, como corresponde. Repito, yo tengo además un respeto enorme por los medios de comunicación, por la prensa con la que paro vinculado permanentemente, porque tienen la gentileza de invitarme para decir mis opiniones sobre los temas internacionales u otros temas nacionales como ahora tú me estás invitando. Entonces, creo que los peruanos nos merecemos una explicación sustantiva y de fondo para saber realmente qué pasó con el periodista de Canal 4. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, el día de hoy hemos visto los ronderos, ¿no? Las declaraciones que han dado también desde ayer, por supuesto, algunos medios periodísticos hablan de una anarquía total, porque los ronderos dicen que no dependen de ningún gobierno o de ningún ordenamiento jurídico, y esto no es así, porque, digamos, no son unas islas en cuanto a lo que viene a ser el derecho consuetudinario. Siempre se tiene que respetar los derechos amparados en las constituciones. En general, doctor Miguel Ángel Rodríguez, con ese amplio expertise que tiene usted como internacionalista, ¿cómo es que se debe conllevar, o en todo caso, cuál es el punto medio entre los gobiernos locales y quizás en el medio internacional lo que son las comunidades campesinas, nativas, los ronderos, en fin, lo que fuera en otros países? Bueno, fíjate, yo te agradezco por la pregunta que me formulas de un tema en estos momentos de enorme coyuntura, como es el tema de los ronderos. Yo quiero decir en primer lugar que los ronderos tienen un lugar ganado en la historia del Perú. Fueron protagonistas en los procesos de la emancipación y de independencia del Perú. Estuvieron con San Martín, luego con Bolívar, lo mismo durante la guerra con Chile, estuvieron del lado de este gran patriota que fue Cáceres, ¿no? Y también los hemos visto durante varios momentos de la historia reciente en el Perú, sobre todo en el combate al terrorismo.
estos juicios de valor sobre lo que ha significado las rondas campesinas en nuestra vida rural, nuestra vida andina, a mi juicio, no debe confundirse con las reglas básicas de una convivencia en el país donde la naturaleza coactiva y coercitiva, Mercedes, es una exclusividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En esto tengo que ser muy claro, decirlo, es verdad que el gobierno y el Estado peruano a través de los años, como consecuencia del terrorismo fundamentalmente, estuvo empoderando a los ronderos, como no, en esta lucha contra el terrorismo. Eso está muy bien para espacios rurales, pero las rondas campesinas no son islas, como muy bien dices, forman parte del Estado-nación y no pueden tener niveles de autogobierno porque esos niveles de autogobierno terminan anarquizándose. El Estado, cuando se trata de ejercicio de poder, es el que siempre debe estar presente para que esto no se desborde. Por ejemplo, lo vengo sosteniendo hace buen tiempo, no puede haber uso de armas para las rondas campesinas y mucho menos en espacios urbanos. Cuidado con eso. Mira lo que le pasó a Venezuela o la experiencia cubana. Esas se volvieron luego milicias y eso es un riesgo para la democracia. Tenemos que ser claros en todo esto y ya ustedes saben cómo es mi posición y cuál es mi posición sobre lo que debe ser la institucionalidad, la democracia y la gobernabilidad en el país. De otro lado, sí creo que es muy importante que cuando se hable de las rondas campesinas, cuidado, no hay que dejar de lado a las Fuerzas Armadas. Por querer quedar bien con unas, no se empodera a las Fuerzas Armadas, que son las titulares y tutelares de la República. Y entonces aquí todos hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros sus expresiones respecto de los militares, de las Fuerzas Armadas, diciendo que prácticamente no han tenido la eficacia, la efectividad para los niveles de protección nacional. Cuidado con eso. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros debe de medir el tono de sus alocuciones. Las Fuerzas Armadas tienen un registro histórico que solamente merece el aplauso del país, por favor. Las Fuerzas Armadas se han entregado en cuerpo y alma por la pacificación nacional. Entonces, el Estado, Mercedes, lo que tiene que hacer siempre, sea de izquierda o de derecha, es empoderar a sus Fuerzas Armadas. Entonces creo que ha sido una declaración desatinada del presidente del Consejo de Ministros. Alguna vez escribí una columna que le puse por nombre, que bueno, me refería a él, pero dije que era un reconocido jurista. Tú eres como yo abogado y lo sabemos, y hay que reconocerle porque si no seríamos mezquinos, pero le dije reconocido jurista y pésimo político, porque en verdad que políticamente lo único que provoca son detrimentos al gobierno mismo, detrimento a la imagen del país hacia afuera. No es posible que el presidente del Consejo de Ministros esté más bien socavando esta importante vitalización que debe tener las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y sobre todo, doctor Milanes Rodríguez Macay, es importante indicarles porque yo soy parte de una comunidad campesina porque soy comunera. Yo en un momento, y siempre lo digo acá, ¿no? Soy comunera de la comunidad del pueblo de San Miguel en Canta, Lima, que está a 2 horas acá, del kilómetro 22 horas y media. Y yo veo que a veces, quizás, y en el buen término, como yo digo, en la ignorancia, no estoy hablando de forma peyorativa, yo por ejemplo soy ignorante en labrar tierra, porque no lo sé, ¿no? Entonces, en ese
Entonces, a veces en ignorancia de muchas personas en cuanto a lo jurídico, a veces ellos piensan que su derecho en cuanto a lo que son comunidades y los que ellos están, digamos, organizando para las rondas, ellos creen que pueden tener mayores derechos porque forman parte de una comunidad y eso no es así. Entonces, al dar un mal pronunciamiento, una persona que está a cargo de tan importante no estatus que vendría a ser el premier, entonces, y peor aún el presidente de la República, entonces ahí existe pues un no entendimiento correcto de lo jurídico y puede causar realmente gravísimos problemas, no tan solo contra la integridad de los periodistas, sino contra aquellos que hoy en día pueden pensar de forma diferente, porque se está instaurando la cultura, y lo digo yo, de la intolerancia en nuestro país, y eso no debe existir, doctor. Sí, yo creo que el doctor Aníbal Torres Vázquez debería tener la solvencia para excusarse, para disculparse con las Fuerzas Armadas. Repito, son declaraciones desatinadas. Estamos hablando de una personalidad de más alto volumen político del país, seguramente luego del presidente y los vicepresidentes de la República. Entonces, ahí hay una situación que no puede pasarse por alto. Y si no lo quiere hacer, pues que renuncie. Seamos claros. Le está produciendo óbices, obstáculos al gobierno de la República. Los peruanos tenemos que revitalizar el rol de las Fuerzas Armadas, de Mercedes, que se pecharon en la época del terrorismo. Acuérdate de ese informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que prácticamente ponía a las Fuerzas Armadas junto a Sendero como los grandes responsables de la muerte de más de 70.000 peruanos. ¡Qué enorme barbaridad! Las Fuerzas Armadas necesitan que su Estado les dé ese ungimiento permanente. Deben sentirse aplaudidas, reconocidas de manera permanente por el Estado. Los estados que saben empoderar a sus Fuerzas Armadas, en verdad que logran grandes objetivos nacionales e internacionales. Entonces, aquí estamos viendo exactamente al revés. Y el señor Aníbal Torres, en verdad que retrotrae todo y mira, estamos llegando a las fiestas de patrias con un momento político empoderado. Habrás visto cómo salen los comunicados y los pronunciamientos de todas las entidades castrenses en retiro, se exacerba el momento. La verdad es inexplicable, no se entiende qué cosa es lo que se está pretendiendo por parte de Aníbal Torres, que se dispara a los pies de manera permanente. Hace algunos meses se peleó con la propia iglesia peruana, que tiene un rol catalizador histórico en la vida nacional. Entonces, yo creo que debería pedir disculpas y, si quieres la palabra más adecuada, perdón a las Fuerzas Armadas por una declaración de esa naturaleza. Y si no lo hace, pues que renuncie, porque es incompatible un pensamiento de esa naturaleza con el verdadero rol que debe tener una autoridad en relación a las fuerzas titulares y tutelares de la República, que son las Fuerzas Armadas y por supuesto también con ella la Policía Nacional de Perú. Yo pienso que el día de ayer el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas ha sido un pronunciamiento todavía muy, un poco tibio, ¿no? Porque ya es hora que las Fuerzas Armadas también se pronuncien en aras del tema de la democracia. Eh, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante, pero sobre todo los que están en la cúspide, en los más altos cargos de lo que viene a ser las mismas Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué puede pensar ese personal subalterno?
¿Por qué Mira, mi alto mando no se pronuncia de una manera, digamos, más fuerte, ¿no? Sin significar, por supuesto, una amenaza a la democracia, pero sí a defenderla, ¿no? Porque ellos hacen un trabajo. Claro, en todos sitios existen temas de corrupción, pero la mayoría pues se faja. ¿Cuántos policías, cuántas personas de las Fuerzas Armadas dan su vida, dan su tiempo, luchan contra la delincuencia a pesar que la misma corrupción está enquistada en sus propios altos mandos? no, ¿No es fíjate, caso? fíjate, Mercedes, no creo que los altos mandos en actividad de las Fuerzas Armadas deban pronunciarse, porque las Fuerzas Armadas del Perú son no deliberantes y no deberían entrar en el circuito político, del discurso político. Ya, Aquí quien tiene que perfecto. pronunciarse en pedir perdón es el presidente del Consejo de Ministros. Mira, las Fuerzas Armadas y sus altos mandos han tenido, a mi juicio, comportamiento ejemplar, no deliberante, incluso, acuérdate cuando se produce la caída de Pedro Pablo Kuczynski, asume Vizcarra, cierra el Congreso, viene luego la caída de Vizcarra, viene el señor Merino, cae Merino, viene el señor Sagasti. Mira, el comportamiento de los altos mandos desde ese momento, toda esa etapa hasta ahora, a mi juicio, ha sido impecable, sin pronunciamiento, sin discurso político que no corresponde. Las instituciones de las Fuerzas Armadas ya en retiro, sí, porque ya no son parte de ningún mecanismo activo, dejaron de ser no deliberantes, pero quien debe hacerlo es el propio presidente del Consejo de Ministros y sentir realmente, recoger el sentir de mortificación que se produce en una de las instituciones más viejas, bicentenaria, que nació con la República, como decía Jorge Basadre, dándole su lugar al militarismo de la victoria al inicio de la República. Qué buen gesto político daría el premier Aníbal Torres, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, un jurista muy reconocido, pero claro, estos errores pueden conllevar pues a justamente un divisionismo más grande y esos enconos que no deberían existir entre los peruanos porque continuamos en la pandemia. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, queremos preguntarle cómo nos está viendo la comunidad internacional a razón de estos posibles casos de corrupción que cada vez son más continuos y que ya están hablando de una banda presidencial, estamos hablando de colaboradores eficaces, estamos hablando de audios, y cuando este gobierno aún no cumple un año, pero tristemente estamos quizás al borde de en algún momento llegar a una vacancia No, presidencial. mira, Mercedes, tú conoces mi discurso y por eso me invitas. Yo tendría mucho cuidado de lanzar algún tipo de calificativo sobre la investidura presidencial del jefe de Estado. Soy de los que cree que el jefe de Estado no debe ser indagado, investigado ni acusado porque la Constitución y la doctrina y el espíritu de la norma es esa. Nadie habla de la irresponsabilidad del jefe de Estado consagrada en la Constitución de 1979 y de 1993. Allí lo sellaron Marcia Rubio, Enrique Bernales, Enrique Chirino Soto, la irresponsabilidad jurídica del jefe de Estado. Entonces, ese libreto es conocido desde mi perspectiva como hombre del derecho y creo que deberíamos conservarlo así y más bien la responsabilidad civil, penal y política, etcétera, corresponde a los ministros. Yo no me aventuraría las imputaciones de bandas de criminales, organización criminal, porque eso contribuye a deteriorar más esta imagen que ya está bastante deteriorada del Perú en el frente internacional. Más bien creo que es muy importante que haya un control de daños de una imagen del país afuera
Mira, hace poco Estados Unidos ha dicho de que recomienda a sus ciudadanos no venir al Perú, ¿no? Que no vengan al Gravedad. Perú por, por terrorismo y por delincuencia. ¿Dónde está el control de daños? Le pregunto al canciller de la República en relación a esta situación que se nos presenta en el frente internacional. Están de brazos cruzados. Tenemos que pensar en el país. Somos hombres y mujeres de Estado, entonces pensemos en el país y dejemos que hay que salir de esta ruleta, de esta polarización que no contribuye en nada a que el Perú pueda encontrar su verdadero camino con pandemia, con guerra de Ucrania, con Rusia. En verdad que no miramos el mundo y eso nos perjudica muchísimo. No tenemos liderazgo en la subregión, en la región, en el hemisferio, y para ser líderes no tenemos que ser ricos. Basta tener una sagacidad en la mirada internacional que nos está faltando, que nos está pasando justamente por una enorme polarización interna que ya tiene un año en el país. Lo cual, claro, interesante el análisis, doctor Miguel Ángel Rodríguez, por eso lo invitamos a usted, porque tiene esa visión nacional e internacional. No avanzamos como país, no avanzamos como nación, lo hemos conversado así con usted en diversas oportunidades, pero ¿qué hacer para poder dejar todos estos apetitos personales de diversos partidos políticos, de querer quizás encontrar las zancadillas y no seguir en este tema que está causando un gran daño? Mira, yo creo que hay que sentarse en una mesa, hay que activar el acuerdo nacional para que dé luces al país, al Estado, y hay que esperar del gobierno que forme un gabinete de ancha base, con gente capaz, con gente que pueda coadyuvar, que genere confianza al país y a una clase política en el Congreso que cumple su rol fiscalizador, como no, pero que también no exacerbe ni llega a la intolerancia, porque entonces todo se ve como que es un fuego cruzado de ida y vuelta entre el gobierno y el parlamento, y así no avanzamos, Mercedes. Creo que los peruanos tenemos que tener una sociedad política, una clase política elevada. Mira, hay políticos de primera línea, ¿eh? Yo conozco en el parlamento donde he trabajado gente de primer nivel, pero también hay otros que están en la nube de Paita, no entienden lo que es el poder ni lo que es el ejercicio de la actividad política. Lo mismo pasa en el gobierno. Entonces, necesitamos sentarnos, que se sienten en una mesa y que se recree en el marco del acuerdo nacional la oxigenación que requiere el momento del país. Yo estoy persuadido que ese será el único camino para poder encontrar ese derrotero que nos pueda volver a la verdadera agenda, Mercedes, la verdadera agenda del país, y que las instituciones que están dando vueltas al aparato gubernamental, al Estado, cumplan su rol. Y ahí está el ilustre Colegio de Abogados de Lima. Otrora hacía enormes informes sobre las situaciones jurídico-políticas en el país, se formaban comisiones y nos sentábamos a trabajar horas de horas y sacamos unos informes, unos tacazos de trabajos muy bien elaborados. Entonces, el colegio tiene que cumplir ese rol, volver a ser esa cuota del conocimiento, del saber jurídico, con esa autoridad moral jurídica que se ganó en el pasado. Ese debe ser, por ejemplo, por hablar de una de las instituciones, porque hay muchas otras, pero hablo del colegio, que es nuestro colegio, en que, por supuesto, tú también integras. Sí, efectivamente, doctor. Dígame sobre la bicameralidad, ¿cuál es su perspectiva? ¿Es importante Sí, volver a ella? sí, sí. Yo siempre he optado por la bicameralidad, siempre he creído que las normas jurídicas, para crearlas,
hay que pasar un filtro. Ese carpetazo a la una no es bueno. Las normas deben tener su proceso en el área de la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado para que sean revisadas. El filtro es muy importante. Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la Cámara de Representantes y el Senado, funcionan y las leyes que se dan no son derogadas a la semana, al año, no, son leyes hechas para que tengan su sustrato en la convivencia social. El Perú tuvo su momento con la bicameralidad, que Alberto Fujimori, cuando cierra el Congreso, decide que sea solamente una cámara, creyendo que eso era ahorro. Hoy ya nadie se come ese cuento de que una sola cámara es ahorro, porque esto no debe mirarse de esa manera, y yo creo que hay que volver a la bicameralidad, que fue un proyecto que se presentó en su oportunidad en el pasado, y que debe de concretarse. Yo aspiro y espero que en ese tema sí podamos conseguir una verdadera reforma en el marco de nuestra Constitución y poner al Congreso en ese lugar que le corresponde como primer poder del Estado y creador por antonomasia de las normas jurídicas. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Macain, le agradecemos mucho la participación esta noche por acompañarnos para ver estos temas tan importantes y que nos hace crecer como país y entender las necesidades y las prioridades que tenemos que darle, dejando de lado pues los intereses de muchos. Le agradezco infinitamente. Muy buenas noches. Gracias, Mercedes, encantadísimo de estar contigo, con ustedes, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macain, abogado internacionalista. Y vamos